Habíamos visto la reflexión y transmisión de ondas electromagnéticas ante una onda incidente con incidencia oblicua y habíamos obtenido tres leyes, entre ellas la ley de reflexión y la ley de refracción o la ley de Snell, utilizando que en el borde, en z igual a 0, debía ser igual lo que teníamos de lo incidente, de lo que se reflejaba, igual a lo transmitido, donde teníamos dos medios distintos. Pero no dijimos nada de la parte que sería de la amplitud. Ahí es donde tenemos que utilizar las distintas condiciones de borde en electrodinámica, que acá las tenemos, que tenían que ver con las componentes perpendiculares y paralelas al borde del campo eléctrico y el campo magnético de ambos lados. Eso lo habíamos recordado cuando vimos ondas electromagnéticas en medios lineales. Entonces estas son las cuatro condiciones de borde que tenemos que aplicar a las ondas que teníamos acá escritas, tanto campo eléctrico, campo magnético, incidente, reflejado y transmitido. Acá tenemos las cuatro condiciones escritas. Por ejemplo, la primera tiene que ser epsilon 1 componente perpendicular de E1 igual a epsilon 2 componente perpendicular de E2. En nuestro caso vamos a tener epsilon 1 y tenemos las dos, la incidente y la reflejada, las amplitudes, y z porque es la dirección normal al borde. Hay que aclarar que uno está igualando todo, pero la parte que tiene que ver con el exponente, ya hemos visto que era todo igual, lo hemos igualado, y entonces toda esa parte se va a cancelar. Queda nada más por eso las amplitudes, componente z porque en este caso es perpendicular, y del otro lado lo mismo para la transmitida y con el epsilon 2, respectivo a cada medio lineal que tenemos. La segunda era las componentes perpendiculares del campo magnético, B1 perpendicular igual a B2 perpendicular, que eso es lo que tenemos acá, B0I más B0R, Z, B0T, Z. El tercero son las componentes paralelas del campo eléctrico, E1 paralelo igual E2 paralelo. Por eso acá tenemos E0I más E0R XI igual a E0T XI, que son, si esto es un plano, ¿no? Acá está en dos dimensiones, hay que imaginarse la componente I hacia adentro y afuera, y entonces eso también cuenta como una componente paralela, está en el plano. Entonces eso es la igualdad 3. Las componentes paralelas del campo magnético B1 mu1 igual a B2 mu2 es la condición 4. Y entonces también tenemos la suma B0I más B0R XI, 1 sobre mu1, 1 sobre mu2 B0T XI. Y en cada caso el B0 es 1 sobre B K versor vectorial E0. O sea, la amplitud viene de cómo teníamos el campo magnético, también para cada caso. Así que en el fondo, tanto la 3 como la 4 están representando pares de ecuaciones, una para x y otra para y. Pero ahora lo que vamos a hacer es suponer que la onda incidente, la polarización de la onda incidente, es paralela al plano de incidencia. El plano de incidencia es el XZ. Podría ser también que la polarización sea perpendicular al plano de incidencia, en vez de estar paralelo al plano, acá en este caso el plano es XZ. Cuando vimos las leyes, una nos decía que los vectores de onda estaban todos en un plano y era el plano de incidencia. Y en este caso era el XZ. Y también vimos que la polarización de incidencia tiene que ser igual a la polarización de reflexión y a la polarización de transmisión. Por lo tanto, si la polarización está en este plano, la incidencia, como dijimos, las de reflexión y la polarización de transmisión también tienen que estar en este plano.
Que la polarización esté en el plano de incidencia significa que los campos eléctricos siempre van a estar apuntando en una dirección que es en el plano de incidencia, y el campo magnético acá no se nota, pero podría estar entonces afuera del campo del plano de incidencia, porque justamente tiene que ser perpendicular al campo eléctrico. La polarización estaba dada por la dirección que tiene el campo eléctrico para cada onda. Entonces el 1 lo podemos reescribir ahora sabiendo que necesitamos la componente z de un E0i y E0r que están en el plano XZ. Por lo tanto, esto va a ser epsilon 1 menos E0i seno de tita i más E0r seno de tita r igual a epsilon 2 menos E0t seno de tita t. Ahora, no es obvio el por qué aparece este menos el seno de tita i. Eso tiene que ser porque si nosotros tenemos este es tita i, por acá está el e, si tomamos acá otra perpendicular y este es perpendicular a este, esto es tita i. Así que el seno nos va a dar la componente z de el e, que apunta en menos z. Lo mismo podemos hacer para el tita r y para el tita t. El segundo no nos da nada, esto es 0 igual a 0, porque como la polarización está en el plano XZ, eso significa que el campo magnético no tiene nada en Z, tiene que ser perpendicular a la polarización. En cuanto al número 3, haciendo algo similar a lo de 1, vamos a tener E0i coseno de tita i más E0r coseno de tita r igual a E0t coseno de tita t. El número 4 vamos a tener 1 sobre mu1 b1, y ahora vamos a traer en términos el b en términos del e. Va a ser E0i menos E0r igual a 1 sobre mu2 b2 E0t. O sea, esto es la amplitud que tiene el campo magnético. Tiene que ver con el E0 y con el 1 sobre b. Ahora tomemos la primera y la cuarta y tomemos la segunda ley, que era la de reflexión, que era que tita i era igual a tita r, y la ley de refracción o de Snell, que era que el seno de tita t sobre seno de tita i era igual a n1 sobre n2. Con esas dos cosas vamos a tener, como tita i es igual a tita r, acá vamos a tener exactamente lo mismo. No vamos a poder sacar factor común, vamos a tener e1 epsilon 1 menos e0i más e0r, esto es seno de tita i, eso también, sacamos factor común y pasamos para el otro lado, y tenemos e2 menos e0t seno de tita t sobre seno de tita i. Pero esto se puede escribir como n1 sobre n2. Así que nos queda que E0i menos E0r, vamos a cambiarle los signos acá, y cancelamos con el menos que tenemos de este lado. Tenemos epsilon 2 sobre epsilon 1, n1 sobre n2 y E0t. Esto para 1, pero para 4 se puede hacer algo parecido. Podemos despejar
E0i menos E0R igual a mu1b1 sobre mu2b2 E0t. Y esto que tenemos acá, cuando vimos el caso donde la onda incidía perpendicularmente a la interfase, habíamos llamado a eso beta, mu01b1, mu02b2. Así que esto que tenemos acá es E0i menos E0R igual a beta E0t. Porque esto también se puede escribir como beta, utilizando que los índices de refracción, por definición, son raíz de epsilon mu epsilon 0 mu 0, así que el n1 va a tener epsilon 1 mu 1 y el 2 epsilon 2 mu 2. Entonces de ahí van a aparecer el mu 1 y el b, que también se puede escribir en términos del índice de refracción y de la velocidad de la luz, que en el caso donde tengamos B1 dividido B2, esos se cancelan, igual que como pasa con el epsilon 0 y el mu 0 adentro de la raíz. ¿Qué ocurre con la tercera? Como tita i es igual a tita r, uno puede sacarlo el factor común y pasarlo para el otro lado. Vamos a tener E0i más E0r igual a E0t coseno de tita t sobre coseno de tita i. Y esto lo podemos llamar alfa. Esto es alfa. Entonces nos quedaron estas dos ecuaciones, que por ejemplo podemos sumar una con la otra. Va a quedar 2E0i, esto se va igual a alfa más beta E0t. Y podemos pasar el alfa más beta para el otro lado. Y nos queda el E0t en términos del E0i. Luego podemos ingresar el E0t acá para saber quién es el E0r. Vamos a tener E0i menos E0r igual a beta 2 alfa más beta E0i. Por lo que vamos a tener E0i menos 2 beta alfa más beta E0i esto también igual a E0R. Esto lo podemos escribir, si acá ponemos alfa más beta sobre alfa más beta, se va a cancelar el alfa más beta con este menos 2 beta, queda un menos beta, es decir, vamos a tener alfa menos beta, alfa más beta, E0i igual al E0R. Entonces, como habíamos hecho con el caso de la incidencia plana, obtuvimos ahora en la incidencia oblicua las relaciones de las amplitudes incidentes y las amplitudes que se reflejan y las transmitidas, ¿no? Acá está la transmitida, esta es la reflejada, y esto es lo que se llama como ecuaciones de Fresnel. Y esto es para el caso de la polarización en el plano de incidencia, como habíamos dicho. Así que vamos a aclararlo, esto es paralelo al plano de incidencia. Notemos que, como también ocurría en el caso de tener la incidencia normal, la onda transmitida va a estar siempre en fase con la incidente, porque se va a mantener el mismo signo, el alfa es positivo y el beta también. Eso es por cómo elegimos los ángulos, como es el alfa y el beta. Pero en el caso de el E0R, si alfa es más grande que beta, entonces esto va a ser positivo y va a estar en fase. Pero si no, si el beta es más grande que el alfa, entonces eh, va a tener una diferencia de 180 grados, va a estar dado vuelta.
Ahora, alfa era coseno de tita t sobre coseno de tita i. Esto lo podemos escribir como raíz de 1 menos seno cuadrado de tita t sobre coseno de tita i. Y a su vez, esto lo podemos escribir como 1 menos n1 sobre n2 seno de tita i. Todo esto tiene que estar al cuadrado sobre coseno de tita i. Ahí lo que utilizamos, convertimos el seno de tita t en n1 sobre n2 por seno de tita i con la ley de refracción o ley de Snell. El alfa está metido dentro de las amplitudes reflejadas y transmitidas, y eso significa que estas amplitudes dependen del ángulo de incidencia. Lo podemos ver acá. El alfa se puede escribir en términos del ángulo de incidencia. Si tenemos tita i igual a 0, esto significa que tenemos la incidencia normal. En este caso, esto se va a hacer 0, esto se hace 1 y queda 1. Es decir, alfa igual a 1. Si alfa es igual a 1, por ejemplo, en el E0t, acá va a quedar 2 sobre beta, 2 sobre 1 más beta, perdón, y es lo que teníamos en la incidencia normal. Lo teníamos acá, 2 sobre 1 más beta. Para el E0R teníamos 1 menos beta, 1 más beta. Y nosotros nos había quedado alfa menos beta, alfa más beta. Así que se recupera lo de incidencia normal. Si tita i es igual a 90 grados, esto significa que estaría siendo paralelo al borde. Y si nos fijamos en la cuenta, alfa va a tener que diverger, lo cual nos está diciendo que la onda se está reflejando por completo. Vamos a tener también un ángulo intermedio que se llama el ángulo de Brewster, en el cual vamos a tener ninguna onda reflejada. Según esto, es cuando E0R debe ser 0, es decir, cuando alfa se iguala a beta. Así que cuando alfa es igual a beta, o también cuando metemos todo esto acá, raíz de 1 menos n1 sobre n2 seno de tita i al cuadrado raíz sobre coseno de tita i igual a beta. Así que acá lo que podemos hacer es pasar hacia el otro lado. Este coseno de tita i lo podemos escribir como raíz de 1 menos seno de tita i cuadrado, y esto es una gran raíz, es decir, que podemos obtener beta cuadrado, y podemos pasar el 1 menos seno de tita i cuadrado. Esto es igual a 1 menos n1 n2 cuadrado seno de tita i al cuadrado. De acá nos vamos a quedar de un lado todo lo que tiene que ver con beta cuadrado, y queremos despejar el seno, así que traemos este menos 1 y del otro lado tenemos este beta cuadrado seno cuadrado de tita i menos n1 n2 al cuadrado y el seno de tita i también al cuadrado. O sea que podemos pasar este b cuadrado menos n1 sobre n2 al cuadrado y de este lado nos queda el seno cuadrado de tita i. Pero en realidad saquemos tita i porque este es el tita b, el ángulo de Brewster, porque es para igualar alfa igual beta. Como ya hemos hecho antes, si tomamos el caso donde aproximamos
que U1 sea parecido a mu2, que beta sea parecido a n2 sobre n1 y seno cuadrado de tita b sea aproximadamente beta cuadrado sobre 1 más beta cuadrado. O sea, esto es condición, sale de mu1 parecido a mu2. Y además, si ponemos esto acá, tenemos 1 menos beta cuadrado y esto está al revés, o sea 1 sobre beta, lo que es n2 sobre n1, n1 sobre n2. Esto al cuadrado menos beta cuadrado, lo que podemos hacer es multiplicar por beta cuadrado arriba y abajo. Beta cuadrado 1 menos beta cuadrado y abajo quedaría 1 menos beta cuarta, que eso lo podemos escribir como 1 menos beta cuadrado, 1 más beta cuadrado, y entonces queda lo que tenemos, beta cuadrado, 1 más beta al cuadrado. Ahora, ¿todo esto para qué lo queremos? Bueno, la idea es que ahora la tangente de tita b, esto es igual a el seno de tita b dividido 1 menos seno cuadrado de tita b raíz, o sea, el coseno. Y entonces nosotros podemos poner el seno al cuadrado es beta 1 más beta cuadrado, pero lo ponemos raíz. Y abajo tenemos 1 menos beta cuadrado, 1 más beta cuadrado, que es el seno cuadrado. Esto que está acá abajo, si ponemos 1 más beta cuadrado sobre 1 más beta cuadrado, se cancelan los beta cuadrados y queda 1 sobre 1 más beta cuadrado. Y esto se puede meter en una raíz grande, donde los denominadores se pueden cancelar y esto queda raíz de beta cuadrado o beta. Es decir, que tangente de tita b es igual a beta, o en esta aproximación n2 sobre n1. Todo esto lo hicimos para obtener una relación entre el ángulo de Brewster y n2 sobre n1, los coeficientes de refracción, los índices de refracción. En este gráfico de arriba, por ejemplo, tenemos las amplitudes transmitidas y reflejadas como funciones de el tita i para luz incidente en vidrio. Vidrio tiene N2, perdón, igual a 1.5 y aire es N1 igual a 1. Entonces, viene del aire y incide en el vidrio. Y acá lo que tenemos es las proporciones entre la amplitud transmitida y la incidente, y acá la amplitud reflejada y la incidente. Acá tenemos el ángulo, por ejemplo, por acá tenemos 20 grados, por acá tenemos 40 grados, 60 grados, etc. Y a medida que aumentamos el ángulo incidente, vemos cómo va subiendo la proporción entre el coeficiente, la amplitud de reflexión y la de incidencia, donde tenemos acá el tita b, el ángulo de Brewster, donde justamente da 0 eso. Y acá tenemos la proporción entre el transmitido y el incidente, que eso va bajando con el ángulo. Y eso tiene que ver con que cuanto más grande es el ángulo incidente, entonces cada vez se transfiere menos y se refleja más. Por eso justamente cada vez el E0T se va haciendo más chico, el E0T sobre E0I, y el E0R, el reflejado, se va haciendo cada vez más grande. E0I acá en el caso de vidrio y aire como ejemplo para este caso.